a la Convención Nacional el año pasado y recibí 5 sesiones de quimioterapia. Hasta la 4ª sesión de quimioterapia, hermano, todos los efectos eran a nivel de mi cuerpo. Me sentía muy cansada, muy débil. Sentía, hermano querido, como que me desconectaban. Bueno, a veces no podía caminar, a veces no podía bañarme, a veces no podía comer por mí misma. Mi esposo tenía que vestirme, que bañarme, que darme de comer. Pero todo eso yo lo soporté, hermano, porque yo sabía que era necesario para poder hacerle frente a esa enfermedad. Mas sin embargo, en la 5ª quimioterapia, hermano querido, la quimioterapia afectó mis neuronas. Y entonces comencé a tener unos ataques mentales horrorosos. Comencé a sufrir de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Fui internada 2 veces con ataques de pánico. Hermano, en las noches me levantaba por la madrugada gritando porque sentía que me perseguían. Escuchaba voces en mi mente. Le decía a mi esposo, ¿me estás hablando o solo son voces que yo estoy escuchando? Y él me decía, no, nadie está hablando nada. Pero yo escuchaba voces en mi mente. Hermano, y yo le decía a mi esposo, reprenda al diablo porque esto no es normal. Hermano querido, y la iglesia orando, mi esposo orando, comencé a perder poco a poco la capacidad cognitiva. Leía algo y no lo entendía. Cuando me arrodillaba a orar no lograba concentrarme. Si iba a orar para quedarme dormida, oraba por los alimentos. O sea, totalmente, hermano, no tenía coherencia en mis acciones. No podía hablar bien. Habían palabras que no las podía pronunciar. Comencé a sufrir de ataques de pánico y de nervios. Ataque de nervios escénicos, hermano. Lo que significa que yo no me podía parar al frente de un grupo de personas porque comenzaba a temblar y me ponía nerviosa y no podía hablar. Imagínense, hermano querido. Y así por 5 meses pasé por ese calvario tan horroroso de lo que es perder mi mente. Comencé a quedarme en blanco. A veces mi esposo me hablaba y yo me quedaba en blanco. Recuerdo que en varias ocasiones él llorando me decía, Vero, reacciona. Y yo lo quedaba viendo, hermano, y no le entendía lo que él me decía. Pero mis lágrimas rodaban. Y yo le decía, Señor, devuélveme mi mente. Perdí toda la inteligencia. Perdí todo el razonamiento. Perdí la capacidad de concentración. Perdí la motricidad fina, la motricidad gruesa. Si yo quería llevarme la mano a la boca para comer, la mano se me iba a los lados, porque no podía atinarla hacia la boca. Hermano, fue tremendo. Mis hijos lloraban. Me decían, mami, reacciona, tú no eres así. Hermano querido, comencé a tenerle miedo a todo. Aún al teléfono le tenía miedo. Cada vez que timbraba el teléfono yo temblaba y me iba al patio y me daban ataques de ansiedad, porque pensaba que era una llamada de Solca para darme una noticia peor. ¿Y por qué yo me puse así? Porque las quimioterapias fracasaron. Y después de las quimioterapias el doctor me dijo, lamentablemente el tumor volvió a crecer. Las quimioterapias han fracasado, tu organismo no reaccionó a las quimioterapias. Me operan y luego de un mes voy al médico y me dice, la operación fracasó, el tumor volvió a crecer y ahora tu cáncer está en etapa 4, hizo metástasis a los ganglios claviculares. La única forma de salvarte es haciéndote quimioterapias y radioterapias juntas. Y yo le dije, doctor, pero si la quimioterapia me ha dejado así, tan afectada mentalmente, imagínese usted las radioterapias encima de eso, yo no voy a poder soportarlo. Y él me dijo, sí, pero lo importante es salvar tu vida, después nos encargamos de tu mente. Hermano, me derivaron a departamentos de psicología, de psiquiatría, nadie podía hacer nada por mí, hermano. Créame que nadie podía ayudarme. Yo le decía a mi esposo, ora, pídele a Dios que me devuelva mi mente. Dile al supervisor que ore por mí. Dile a los pastores que oren por mí. Hermano, créame que yo estaba tan desesperada que yo le decía al Señor, Señor, incluso si tú decides no sanarme de cáncer, está bien, yo lo acepto, pero devuélveme mi mente. Porque si yo voy a morir, yo quiero que mis últimos días yo tenga mi mente lúcida para adorarte, para alabarte, para ir a tu casa a adorarte, Señor. Yo no quiero estar con mi mente en blanco. Yo no quiero estar así, con esta mente ida. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo quiero poder leer tu palabra. Yo quiero poder, Señor, entender tu palabra. Hermano amado, pasé de tenerlo todo a perderlo todo.
Perdí el trabajo, tuve que dejar un reemplazo. Perdí el vicerrectorado, tuve que poner la renuncia. Tuve que poner reemplazo en el instituto bíblico. Hermano, dejé de predicar en la iglesia y mi esposo comenzó a predicar. Lo dejé todo, hermano. Y pasé de ser una mujer sumamente activa a ser una mujer postrada en cama con su mente ida. Y estando en esa condición, cuando yo le dije, cuando el radiólogo me dijo, usted va a tener que recibir radioterapias, muy fuertes, muy agresivas, porque su cáncer es muy agresivo. Y tiene que firmarme un consentimiento, porque la radioterapia va a dañarle el esófago, va a dañarle los pulmones, va a dañarle el colon, va a dañarle el corazón. Su corazón se volverá 7 veces más propenso a desarrollar enfermedad cardiovascular. Va a dañarle, bueno hermano, como 7 órganos se me dañaban. Y me dijo, y aún así, no le garantizo que usted pueda curarse. Entonces, hermano, recuerdo que yo le dije, doctor, ¿y qué tiempo tengo para pensarlo antes de firmar ese consentimiento? Y él me dijo, Verónica, usted ya no tiene tiempo, usted no tiene salida, usted no tiene solución. Hermano amado, él imprimió esas hojas y yo firmé todo sin leerlo, porque yo sentía que firmaba mi sentencia de muerte. Firmé como 5 o 6 hojas y luego salí de ese consultorio con un ataque de ansiedad terrible, llorando y temblando. Llegué a mi casa, hermano, de Portoviejo, porque yo me atiendo en Portoviejo. Llegué a mi casa, hermano, y comencé a llorar. Y todos los días me daban ataques de pánico. Y le decía al Señor, Señor, esto ya no es vida. Señor, ya yo no quiero vivir así. Señor, mejor llévame contigo. Yo ya no quiero esto. Señor, devuélveme mi mente. Yo ya no quiero vivir en esta forma. Recuerdo que mi hijo me lloraba y me cantaba canciones con la guitarra y me decía, canta conmigo. Y yo le decía, es que no puedo porque no recuerdo la letra. Y él me decía, es un esfuerzo, mami, si tú y yo cantábamos juntos en la iglesia, es un esfuerzo. Y yo no podía cantar. Mi esposo también venía y me hacía culto en la cama y me decía, ora conmigo. Yo le decía, no puedo orar. Hermano, fueron momentos muy tristes, muy tristes. Yo le resumo ahora, pero nosotros que lo vivimos fue algo tan triste. Déjeme decirle que llegó el día sábado de esa semana en que me habían hecho firmar el consentimiento. Y mi esposo me dice, me voy a la iglesia porque siento ayunar por tu salud. El día lunes siguiente empezaban las radioterapias. Hermano amado, y mi esposo en ese ayuno, eran las 12 del mediodía, yo me había quedado sola en la casa. Y a las 12 del mediodía lo llamo porque me entró un ataque de pánico. Y lo llamo por teléfono y le digo, Rodolfo, me dio ataque de pánico, estoy mal. Y él me dice, tranquila, yo te mando a ver. Me mandó a ver en un taxi. Llego a la iglesia. Y en ese ayuno, hermano, ¿cuántos creen que en el ayuno hay poder, hermano? En ese ayuno mi esposo dice, hermanos, vamos a orar por la pastora. Habían hecho muchas oraciones por mí, pero ese era el día de Jehová. Y oraron por mí. Y el Señor tomó a mi esposo en lenguas. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, hoy nace un milagro en ti, aleluya.